Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para evento de cerditos. En esta ocasión vamos a hacer una secuencia muy sencilla, bastante sencilla, es muy cómoda de hacer y también es efectiva, pero tenéis que tener en cuenta de que si no os funciona, porque es una de las secuencias que si funciona va perfecta, pero si no funciona debéis de cambiar a otra. Recordad que las secuencias que más funcionan ahora mismo en cerditos es la secuencia de los 3 cerditos individuales y aparte la secuencia de la de conteo que hicimos en el evento anterior de los cerditos. O sea, echarle un vistazo a las dos si no sabéis hacerlas. Si no sabéis hacerlas, me lo dejáis en la caja de comentarios y yo os dejo el link a los vídeos correspondientes. Así que nada, si os interesa, ya sabéis, como siempre, quedaros y empezamos justo después de la intro. La secuencia que vamos a traer hoy es una secuencia bastante sencilla, es una secuencia en la que no tenéis que estar muy pendientes del juego, o sea, la podéis hacer en horas muertas. Es muy rápida, pero como siempre digo, en cerditos normalmente siempre es para ganar puntos, para hacer puntos. Y siempre digo también que lo mejor en cerditos, todos los eventos han sido empezar con bastantes tiradas. En cerditos yo siempre empiezo con las tiradas que puedo. Si alguna vez quiero ir a empezar desde cero, el mejor evento para hacerlo es símbolos. Tenedlo muy en cuenta, porque así de verdad que podréis avanzar bastante rápido en el juego. También sabemos que con la secuencia de las 3 cabezas, o sea, de los 3 cerditos individuales, también en muchas ocasiones hemos logrado conseguir ganar tiradas en eventos de cerditos, que ya es difícil, es bastante difícil porque es un evento que normalmente se usa para ganar monedas, para ganar fichas de Thor, bueno, para ganar de todo lo que podamos en eventos secundarios y aparte para subir aldeas. Así que quedaros que ya estamos a punto de empezar con la secuencia. Esta secuencia es súper fácil, como he dicho. Es una secuencia que vais a recordar siempre y es la secuencia de buscar ataques. Vamos a buscar ataques, pero no lo vamos a hacer como lo hacíamos en símbolos, que son 2 ataques por apuesta. En esta ocasión, al ser cerdito, vamos a buscar un ataque por apuesta. Tened muy en cuenta de que haciendo lo de los ataques puede salir muy rápido en apuestas muy bajas. Tenedlo muy en cuenta. Si pasa eso, podéis saltaros el por 2 o el por 3, o incluso los dos. Podéis saltar el por 2 y el por 3 y subir el por 15. Pero con mucho cuidado. Ahí tenéis que tener mucho cuidado porque en cerditos también se alarga, como siempre digo. Es una secuencia que se puede alargar. Con mucho cuidado, yo recomendaría no saltarse ninguna apuesta, pero si siempre te van a salir en apuestas muy bajas, la mejor opción es saltarte el por 2, empiezas por ahí, pruebas, si ves que te funciona, te saltas el por 3, si ves que te funciona, sigues, si no te funciona, porque te sigue saliendo aún muy bajito, en apuestas muy bajas, pues sáltate el por 3 y haces la misma operación, vas probando. Vas cambiando porque ya sabemos que en Coinmaster las ruletas son diferentes. Todos tenemos diferentes ruletas. Es un juego de azar, que siempre lo digo, pero tenedlo muy en cuenta. Así que vamos a empezar, vamos a explicarlo un poquito mejor y después ya contamos algún tips o alguna cosita que sea de interés en el juego. Vamos a empezar en por 1. Vamos a buscar, vamos a dejarlo en automático hasta que te salga un ataque. Un ataque son los 3 martillos. Vamos a reiniciar siempre con los 3 cerditos. Siempre. Vamos a reiniciar siempre con los 3 cerditos. O sea, vamos a empezar desde el por 1 otra vez. Bueno, como estaba diciendo, vamos a empezar en por 1. Vamos a dejar que salga el ataque. Cuando salga el ataque, subimos al por 2. Vamos a dejarlo en automático igual hasta que salga el siguiente ataque. Cuando salga el siguiente ataque, vamos a subir al por 3. Vamos a dejarlo en automático hasta que salga el siguiente ataque. Igual. Y cuando salga el siguiente ataque, vamos a subir al por 15. Vamos a dejarlo en automático hasta que salga el siguiente ataque, así hasta vuestro máximo. Yo recomiendo no pasar del por 400 si tienes poquitas tiradas. Si tienes muchas menos, pues incluso hasta por el 50. Porque ya sabemos que del por 15 se pasa al 50 y después al por 400. Siempre recomiendo ajustar a vuestras tiradas que tengáis. Es muy importante eso, no apostar de más por querer llegar más lejos. A mí me ha pasado muchas veces que teniendo tiradas de sobra para terminar la barra, he decidido apostar más alto de lo que debía y al final
he llegado por los pelos, pero por los pelos, cuando yo me tendría que haber sobrado muchísimas más tiradas, así que tenedlo muy en cuenta. Tened en cuenta vuestra apuesta máxima, que ahí es donde se esconde el secreto de Coinmaster, en las apuestas máximas. Así que bueno, dicho esto, vamos a decirlo, vamos a repasarla. Es súper fácil, como habéis visto, es una secuencia súper fácil. Vamos a empezar en por 1, vamos a tirar hasta que nos salga un ataque, subimos al por 2, tiramos hasta que nos salga el siguiente ataque, subimos al por 3, tiramos hasta que nos salga el siguiente ataque, subimos al por 15, tiramos hasta que nos salga el siguiente ataque, subimos al por 50, tiramos hasta que nos salga el siguiente ataque, y siempre y cuando tengas tiradas, subimos al por 400 y ya tiramos hasta que nos salgan los 3 cerditos. Si quieres apostar más alto, puedes repetir el por 400, ya que es un poco arriesgado. Repite el por 400 dos veces, o sea, busca 2 ataques en el por 400, subes al 1500 y ahí ya, yo de ahí no subiría, pero ya es cuestión de cada uno. Si quieres llegar hasta el 20.000, puedes hacerlo, con mucho cuidado. Ahora sí, para apostar más alto, yo recomiendo la de los 3 cerditos individuales, por eso lo he dicho al principio del vídeo. Tienes la de conteo, que también va muy bien. La de conteo necesitas muchas tiradas para hacer la de conteo, que fue la que hicimos en el evento anterior de cerditos. Ahí necesitan muchas tiradas. Y si no, la de los 3 cerditos individuales. Así que nada, estas son las secuencias que vamos a traer hoy. Así que si te ha gustado, si te ha interesado, pues dejadlo en la caja de comentarios. Ya sabéis que tenemos abierto los miembros del canal por un precio mínimo, o sea, menos de lo que vale un café. Tenéis la opción de ser miembros, apoyar muchísimo al canal. Pero si no quieres ser miembro, no te preocupes, ya estás apoyando al canal con llegar hasta aquí, darle tu like, comentar y compartir el vídeo. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado la secuencia, que os divirtáis mucho jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.